La ictericia del recién nacido es el motivo de consulta más frecuente en el niño durante la primera semana de vida. Y ello es lógico porque produce angustia en los padres y porque es una situación que se presenta con mucha frecuencia, generalmente de carácter benigno y no tiene mayores repercusiones. Sin embargo, en algunos recién nacidos, especialmente los de muy bajo peso o que han tenido problemas y alteraciones durante el transcurso de su nacimiento, el pigmento responsable de esta coloración, la bilirrubina, puede elevarse a niveles exagerados y producir lesión en el sistema nervioso central con el síndrome denominado síndrome de Kernicterus. Eso requiere que todo niño con esta situación requiera un examen profundo, que se le hagan los estudios necesarios a fin de determinar, evaluar y prevenir esta gravísima enfermedad neurológica. En el día de hoy vamos a conversar sobre este tema con el objetivo de reducir la ansiedad de los padres, reducir costos y tratamientos innecesarios, prevenir la posibilidad de una hiperbilirrubinemia grave y encefalopatía bilirrubínica e impedir la suspensión de la lactancia materna, situación que es muy común en estos casos. Empecemos por definir lo que es la ictericia. Es la coloración amarilla de la piel y de las mucosas en un niño del primer mes de vida que se produce por incremento del pigmento bilirrubínico, especialmente en el tejido celular subcutáneo cuando las cifras de bilirrubina sobrepasan o llegan a los límites de 5 miligramos por ciento. Es muy frecuente, ya dije, en el recién nacido. Hay autores que dicen que en el 100% de los niños se presenta este problema. Sin embargo, las estadísticas señalan que en el recién nacido a término, en el 60% va a estar presente la ictericia y en el prematuro cerca del 80%. Yo quiero aclarar en este punto que la bilirrubina puede ser detectada en sangre a través de un estudio que es la reacción de Vandenberg. Y a través de este examen, de este análisis, podemos detectar lo que se llama la bilirrubina indirecta y la bilirrubina directa. La bilirrubina indirecta es la manera como circula en sangre la mayor parte de la bilirrubina. Y la bilirrubina directa es aquella que se detoxifica a través del hígado. Ambas, la suma de las dos, es lo que da la bilirrubina total. Esta bilirrubina, que está presente en la sangre, generalmente cuando comienza su ascenso se marca fundamentalmente en la cara y posteriormente en el tronco, finalmente en los miembros inferiores y en las palmas y plantas de los pies. Esto ha hecho que algunos estudios señalen que hay una relación entre el sitio donde se establece la coloración amarilla y las cifras de bilirrubina. El doctor Kramer, autor de este estudio, tiene su metodología Kramer y es el que utilizamos de manera empírica para tener una idea de cuánto nivel de bilirrubina hay en sangre. Así se señalan la zona 1, que es cuando la bilirrubina está en la cabeza, en la cara, 5 miligramos por decilitro, en el tórax hasta el ombligo 10 miligramos por decilitro, hasta las rodillas 12 miligramos, hasta las tobillas 15 y hasta las plantas y palmas 18 miligramos por decilitro. Lógicamente esto es simplemente una guía, no es necesariamente cierto totalmente. Lo importante es que uno tenga la idea de que pueda tener tal cifra de bilirrubina y eso haga que necesitemos hacer un examen de sangre para determinar la cantidad que realmente existe. No obstante, en ciertos niños es posible que no apreciemos el color amarillo de la piel y de las mucosas. Esta técnica de desplazar parte de la piel con los 2 pulgares hace que se vislumbre más fácilmente el color amarillo que allí existe. Vamos a trabajar un poquitico acerca del metabolismo de la bilirrubina, porque es importante conocerlo a fin de que podamos entender los problemas que tiene la bilirrubina en sangre y los problemas, las alteraciones, las complicaciones que ella pueda producir.
Vamos a hablar un poquito de la formación de la bilirrubina, transporte plasmático, captación hepática y conjugación, excreción y transporte intestinal. ¿De dónde viene la bilirrubina? Viene del catabolismo de la hemoglobina. El 75% de la bilirrubina viene del catabolismo de la hemoglobina. De manera que 1 gramo de hemoglobina produce 34 miligramos de bilirrubina. Y el recién nacido destruye diariamente 0.6 gramos de bilirrubina. Esto hace que normalmente el total de bilirrubina que produce el recién nacido sea 6 a 10 miligramos por kilo por día. Esto en un adulto no tiene mayores problemas, pero en un recién nacido en el cual hay cierta inmadurez hepática para eliminar esa bilirrubina, esto se acumula, y esta es una de las causas por las cuales la bilirrubina, la ictericia, es muy frecuente en el recién nacido. Claro que hay otras fuentes de bilirrubina que les corresponde el 25% de esa bilirrubina que se produce, entre otros el catabolismo del hemo libre o proteínas de hemo, mioglobina, citocromo, en contenido en enzimas hepáticas y fundamentalmente la eritropoyesis ineficaz. Es decir, la médula ósea que produce los glóbulos rojos en el recién nacido tampoco está totalmente madura y van a salir muchos glóbulos rojos con ciertos defectos que van a ser destruidos y eso también incrementa la bilirrubina que hay en sangre. ¿Cómo ocurre ese proceso? La hemoglobina inicialmente se descompone en 2 compuestos. Globina, que es un aminoácido y eso va a formar parte de los aminoácidos de la sangre para formar otras proteínas, y el grupo EN, que es un anillo tetrapirrólico. Ese anillo tetrapirrólico sufre una decarboxilación oxidativa a través de la enzima microsómica de EN y lo transforma en una molécula de monóxido de carbono que se elimina por los pulmones, una molécula de hierro que es utilizada para formar otras moléculas de hemoglobina y biliverdina. Esta biliverdina posteriormente sufre una reducción a través de la biliverdina reductasa y se transforma en bilirrubina. Yo quiero hacer hincapié que esta bilirrubina que está allí da la reacción directa de Van den Bergh, pero ella, tal cual como se produce, es muy tóxica, se disuelve fácilmente en la grasa y tiene una predilección especial por la grasa de los núcleos de la base cerebral. Ella es la responsable del síndrome de Kernicterus. Eso hay que tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque el organismo debe controlar que ella no sea tan tóxica e inmediatamente dispone de la albúmina que está circulando para unirse a la bilirrubina, y eso hace, no es que sea menos tóxica, lo que hace es que no le permite el paso a la barrera, a la pared celular, ni tampoco le permite el paso a la barrera hematoencefálica. Eso hace que esa bilirrubina unida a la albúmina circule en la sangre sin producir tanta toxicidad. Yo quiero hacer hincapié que bilirrubina unida a la albúmina más bilirrubina libre, esa recién formada, da la reacción indirecta de Van den Bergh. O sea, cuando nos solicitamos un examen y nos dice bilirrubina indirecta 10 miligramos, ahí hay bilirrubina unida a la albúmina y eventualmente si la albúmina estuviera baja, si hubiesen otras circunstancias o si no existiera albúmina, toda esa bilirrubina es bilirrubina libre. Lógicamente que hay situaciones clínicas y hay drogas que compiten con la bilirrubina y se eliminan de la misma manera. Esas sustancias son las que aparecemos aquí en la diapositiva: diazepam, ácidos grasos, salicilados, ibuprofeno, sulfas, estreptomicina, cloranfenicol, novobiocina. Y situaciones clínicas tales como deshidratación, acidosis, hipoxemia, sepsis neonatal y en realidad cualquier situación grave del recién nacido va a impedir que esta unión de albúmina con bilirrubina se establezca, y por lo tanto ante esas condiciones es posible que haya una situación de encefalopatía bilirrubínica con bajas cifras de bilirrubina. Una vez que la bilirrubina está circulando en sangre unida a la albúmina, es captada por el hígado y en el hepatocito hay un intercambio de albúmina por lo que se llaman las ligandinas, que son proteínas igualmente que hay en el hígado,
que son las proteínas Y y Z, se unen a la bilirrubina y esa bilirrubina unida a las proteínas Y y Z más el ácido uridín difosfoglucurónico se transforma en mono y diglucuronios de bilirrubina. Ya estos mono y diglucuronios de bilirrubina son bilirrubina directa. Es una bilirrubina menos tóxica, se elimina por el intestino y a través de la circulación enterohepática, parte de esa bilirrubina se absorbe y se elimina por el riñón, bajo la forma de pigmentos biliares. Quiero hacer hincapié en este momento que son las bacterias intestinales las que descomponen esta bilirrubina que llega al intestino para ser eliminada como estercobilinógeno o como urobilinógeno. No obstante, en el recién nacido uno puede suponer que no hay tantas de estas bacterias y lo que sí hay es una acción incrementada de beta-glucuronidasa. La beta-glucuronidasa tiene la particularidad de desdoblar los mono y diglucurónidos de bilirrubina y transformarlos en bilirrubina libre que por la circulación enterohepática se van a absorber y van a engrosar la cifra de bilirrubina indirecta que está circulando en sangre. Hay elementos, hay sustancias que se eliminan de la misma manera y entre estos tenemos los salicilados, la sulfa, el clonfenicol, los esteroides y el pregnano 3-alfa-20-betadiol. Este es muy importante porque ese es un progestágeno que se elimina a través de la lactancia materna. Y de allí el que algunos niños que son alimentados con leche materna puedan prolongar la ictericia durante más de una semana, máximo unos 15 días. Y en realidad ninguno de ellos llega a cifras tan exageradas como para tomar decisiones terapéuticas en un momento dado. Por lo tanto, de una vez digo, la lactancia materna no hay que suspenderla. Hay muchas clasificaciones que tratan de establecer la ictericia para estudiar la ictericia del recién nacido. Hay quienes opinan que debe clasificarse entre aquellas que son la ictericia fisiológica y las ictericias patológicas. Hay otros que los clasifican de acuerdo con el momento de producción de la bilirrubina. Yo quiero recomendar esta clasificación que es de manera práctica, porque es clínica. Nosotros tenemos dos tipos de bilirrubina, de hiperbilirrubinemia. La que se produce en la primera semana, esa es la que más nos interesa. Y nos interesa porque allí está el mayor peligro del síndrome de Kernigtero. Casi todas ellas son a expensas de bilirrubina indirecta, aunque hay algunas que son de bilirrubina directa. Entre ellas están las enfermedades hemolíticas, que se presenta en la primera semana, en el primer día de vida. Las otras se presentan posteriormente. Pero hay una que es muy frecuente y ya la quiero dedicar fundamentalmente, que es la ictericia fisiológica. La ictericia fisiológica se inicia después del segundo día de vida, tiene una intensidad máxima al tercer o quinto día de vida, no tiene ningún otro concomitante, tiene un ascenso diario menor a 5 miligramos por decilitro y sus cifras máximas son de 12 miligramos en un recién nacido término y 15 miligramos en un recién nacido prematuro. Las bolsas hemorrágicas cerradas tendrán una hiperbilirrubinemia de acuerdo con la cantidad de hemoglobina que existe atrapada dentro de la sangre que está acumulada. Las enfermedades hemolíticas se destruyen los glóbulos rojos y lógicamente van a producir también bilirrubina. Ellas empiezan su hiperbilirrubinemia desde el primer día de vida. Infecciones generalmente son hiperbilirrubinemias mixtas. La hepatitis neonatal generalmente también está dentro de esas infecciones y son bilirrubinas mixtas, a expensas de bilirrubina directa e indirecta. Y las alteraciones metabólicas como la galactosemia, el Crigler-Najjar y la ictericia por lactancia materna. ¿Qué vamos a hacer con estos niños? Hacer una historia clínica, antecedentes maternos, averiguar la hematología, la hemoglobina, el hematocrito, fórmula y contaje, el grupo sanguíneo de la madre y del niño, el test de Kuhn y proteínas totales y fraccionadas. Las ictericias que empiezan o que están en la segunda semana son algunas de las ictericias que empezaron en la primera semana y generalmente son niños que tienen una patología de base, por ejemplo el diabético, el prematuro, la asfixia neonatal, el hipotiroidismo, etc. Y comienzan a presentarse las ictericias por obstrucción de las vías biliares. Las
que comienzan precisamente dentro de la segunda semana de vida, acompañada de las ictericias por alteraciones metabólicas como las que ya dijimos, el Crigler-Najjar, la galactosemia, la enfermedad de Gilbert y la enfermedad de Dubin-Johnson. ¿Qué vamos a hacer con esas ictericias que pesan después de la primera semana? Un eco abdominal muy importante, RX cráneo de huesos largos, el fondo de ojo, laboratorio amplio para averiguar cuál es la etiología, investigar alfa-1 antitrixina, galactosemia, tirosinemia, etcétera, todas esas enfermedades que pueden producir estas alteraciones. Tratamiento, muy importante. El que nos corresponde a los pediatras son de 4 tipos: exsanguinotransfusión, fototerapia, fenobarbital y albúmina. Hay otros tratamientos que no han dado tantos resultados como estos. Exsanguinotransfusión, cuando queremos reducir rápidamente la bilirrubina circulante. Hay unos nomogramas, hay unas guías que tenemos en todos los servicios que nos dicen, de acuerdo con la edad gestacional, el peso del niño, el día en el cual está y en la cifra de bilirrubina, qué decisión tomar. En líneas generales, nosotros vamos a pensar en la posibilidad de una exsanguinotransfusión cuando los niveles de bilirrubina son de 20 miligramos por decilitro en un recién nacido a término o de 15 miligramos o más en un prematuro, cuando hay aumentos de medio miligramo por hora o 5 miligramos por decilitro en 24 horas, cuando hay signos incipientes de kerníctero, cuando hay signos de insuficiencia cardíaca, se ha establecido que también cuando la albúmina sea menor a 3 gramos y cuando hay incompatibilidad RH que produce hidrofetalis en el momento de nacer, si la bilirrubina es de 3.5 miligramos por decilitro o más, si la hemoglobina es de 12 gramos o menos, cuando el CUMS es de 3 o 4 cruces y cuando hay una reticulocitosis por encima de 5%. La fototerapia, igualmente, de acuerdo con un homograma, el peso del niño, la edad gestacional. En líneas generales, cuando la bilirrubina indirecta está aumentada en un lapso determinado, de 5 miligramos por decilitro en menos de 24 horas, de 12 a 13 miligramos por decilitro a las 48 horas, de 17 a 18 miligramos por decilitro a las 72 horas. Cuando hay una ictericia precoz antes de las 24 horas, en niños pretérmino menores de 1.300 gramos, y las cifras de bilirrubina son de 8 o más miligramos por decilitro. En pequeños para la edad gestacional, prematuros enfermos, cuando las cifras de bilirrubina son de 6 miligramos por decilitro. Y como coadyuvante en todos aquellos pacientes en los cuales se establece una exsanguinotransfusión. El fenobarbital realmente no tiene mayor importancia porque su función es madurar la enzima glucuroniltransferasa y esto se logra si administramos a la embarazada 3 días antes del parto y se lo damos al recién nacido 3 días después. Y la albúmina solamente la vamos a utilizar cuando programemos una exsanguinotransfusión. 1 hora antes le vamos a administrar 1 gramo por kilo de peso. En resumen, yo he tratado de decir que la ictericia del recién nacido es una entidad clínica muy frecuente, pero la gran mayoría muy benigna, que no requiere mayor tratamiento, que debemos continuarle su alimentación materna, que solamente si hay medio miligramo por hora incrementándose la bilirrubina o 5 miligramos por un día, vamos a tomar decisiones y conductas. ¿Qué es lo que pretendemos? Que de un niño ictérico, esto que está a la izquierda en la diapositiva, tengamos un niño feliz, contento, alimentación al pecho, como el que está en el centro de la lámina, e impedir que puedan ocurrir desastres neurológicos como es esta lámina que está a la derecha, en la cual vemos la impregnación amarilla de las células de la base cerebral produciendo el síndrome de Kernicterus.